Antonio. Muchas gracias, Marcelo. Voy a ser efectivamente muy breve. Creo que el seminario fue lo suficientemente rico como para que nos podamos ir con muchos aportes, con muchas preguntas y también con renovado, digamos, al menos creo que esto cumplió una función. Este seminario yo quiero felicitar particularmente al equipo que estuvo a cargo, porque creo que fue si bien es un cierre, una etapa, plantea como un nuevo escalón en este proceso de instalar en la agenda pública, desde distintos ángulos. Y ahí hay una cosa interesante, cómo nombrar este asunto, ¿no? ¿Cómo nombramos este asunto? ¿Desde qué lugar? ¿No? Porque tenemos un problema, pero también tenemos algunos desafíos. Y me parece importante que en este sentido, quizá Santiago lo planteaba al pasar al comienzo, y voy a volver al principio. Él planteaba como parte de los desafíos que tenemos en el siglo XXI, o mejor dicho, en el siglo XXI, comparado con el siglo XX, en el cual los sistemas educativos tuvieron como norte, digamos, la escolarización, es que en la actualidad el modo en que se pensó la escolarización y el modo y las herramientas que se utilizaron para garantizar la escolarización hoy no están dando resultados, ¿no? Es una primera constatación, digamos. Han cambiado las cosas y es lógico que así sea. El principal instrumento que se utilizó, si ustedes recuerdan, el Decreto de Ley de Educación Obligatoria, disculpen la referencia, de Varela, de 1876, establecía, digamos, la obligatoriedad de la educación. Y en parte, la idea del derecho vinculado a la obligatoriedad parecía que ese instrumento garantizaba que se iban a tomar los recaudos en casos que no se cumpliera, digamos, con las obligaciones que estaban exigidas por la ley. Recientemente tenemos un ejemplo que demuestra cuánto esto no funciona ya. El año pasado, por desvinculación, digamos, por desvinculación de los estudiantes en educación media, se habían suspendido las asignaciones familiares de cerca de 5.000 familias. El mecanismo que estaba previsto era muy similar al de la obligatoriedad, es decir, la sanción, ¿no? Quien no cumple con lo que establecido se pierde, digamos, la prestación social. ¿Qué fue lo que ocurrió? De los 5.000, digamos, las 5.000 familias que estaban involucradas, luego de la suspensión volvieron menos de 100. Este año se implementó otra estrategia diferente, que es el proyecto de revinculación educativa, el programa de revinculación educativa, y de los 5.000 volvieron más de 2.000. Esto significa que la política educativa tiene nuevos desafíos. No alcanza solamente con la sanción, con la prohibición, sino que los desafíos que nos están planteando actualmente es generar nuevas estrategias para garantizar que el cumplimiento del derecho pueda realizarse. Esto, que puede resultar bastante obvio, creo que nos interpela porque nos está obligando, por ejemplo, a revisar algunas resoluciones y algunas reglamentaciones. Por ejemplo, el mecanismo que teníamos para garantizar que los estudiantes estuvieran en los centros educativos era, ¿no? Durante mucho tiempo, durante todo el siglo XX, si los estudiantes tenían más de determinada cantidad de inasistencias, perdían el año. La pregunta hoy es si efectivamente ese recurso que los sistemas habían desarrollado hoy son suficientes como para garantizar que efectivamente esto ocurra. Y no lo están siendo. Y tenemos que ser creativos. Y en este sentido, yo celebro, digamos, que tengamos este tipo de instancias que colocan, por un lado, esto de poder pensar los grandes desafíos que tenemos como sociedades contemporáneas, donde se están modificando los modos de habitar las instituciones, pero también poder pensar las particularidades que tiene el caso uruguayo. Uruguay tiene algunas particularidades, como ustedes ven,
Paula lo presentaba recién, si nos comparamos con Chile, por ejemplo, después de la pandemia recuperaron en forma significativa y vienen recuperando los niveles de asistencia previa. En el caso de Uruguay tenemos una tendencia decreciente y los adolescentes, y yo ahora me voy a referir precisamente a los y las adolescentes, porque creo que hay una diferencia ahí, ya se ha mencionado, las compañeras de Ceibal mencionaban esta diferencia que existe entre primaria y por lo tanto las estrategias diferentes. Nos están diciendo algo nos están diciendo los estudiantes, algo nos están diciendo los adolescentes y me parece que el desafío principal que tenemos como adultos es poder entender qué es lo que nos están diciendo con su no presencia. Y a mí me parece que comparto lo que planteaba Carmen al principio. Creo que los recursos tecnológicos son muy importantes, como se han visto, para generar instrumentos que nos ayuden a pensar cómo intervenir. Pero hay algo que es insustituible, y es la presencia de los adultos. Y quizá parte de los problemas que estamos teniendo tiene que ver con esto de cuánto estamos presentes los adultos para acompañar el proceso de las trayectorias de nuestros adolescentes. Ahí me parece que tenemos un desafío planteado como sociedad y también de estar a la altura de la situación. Y bueno, esto lo tomamos como parte, digamos, de la hoja de ruta que se definió al comienzo de esta administración, de que acá identificamos que hay un problema, pero hay un problema porque hay derechos que están siendo vulnerados. Y lo que tenemos que garantizar es que esos estudiantes, esas estudiantes, que actualmente no están pudiendo cursar por distintas razones, están siendo vulnerados y el Estado debe desarrollar las acciones para que esto se logre. No puede ser responsabilidad ni de las familias ni de los estudiantes exclusivamente el resolver esta situación, pero sin las familias y sin los estudiantes es lo que queda muy en evidencia en las experiencias, que me hubiera gustado escucharlas más. Sabemos que no es posible que podamos resolver esto, porque lo que tenemos entre manos es la educación de las nuevas generaciones. Así que, bueno, muchas gracias, no me extiendo más, esto sigue en la tarde, hay para más, vamos a seguir encontrándonos, así que agradecerles por la escucha, por la paciencia y por la participación.